Buenas noches, Rick. Hola Miguel, buenas noches. Hola, doctora, buenas noches, ¿cómo está? Pues bien, con aquí todas las damas del acompañamiento, damas y Sí, sí, caballeros. sí. ¿Eh? Muchas gracias por estar presentes. Hola, hola. Nomás que no nos han abierto nada más con el video. No nos han abierto.
Muy buenas noches tengan todos ustedes, son las 8 en punto y como lo hemos hecho a lo largo ya de 4 semanas, estamos transmitiendo completamente en vivo a través de la plataforma Zoom y simultáneamente a través de Facebook Live de Yo Soy Médico 17, a quien siempre agradezco que nos facilite su plataforma para llegar a más profesionales de la salud. Bienvenidos a su programa La Voz del Residente de Cirugía, hoy miércoles. Yo le recuerdo que esta sesión va a estar grabada y está disponible para usted en YouTube. Después de que se termine un par de horas, podrá entrar a YouTube, teclear Medical Legal Center y estarán ordenadas por orden cronológico. Y todos los miércoles, La Voz del Residente de Cirugía General. También si usted necesita, si usted es jefe de residentes o como residente requiere una de las pláticas de capacitación de Medical Legal Center de aspectos médicos legales, lo hacemos de aportación con todo gusto a la comunidad de residentes de cirugía general en tiempo de pandemia sin ningún costo. Con mucho gusto le estaremos dando la información de nuestro programa de cada semana en redes sociales. Ustedes entran a Facebook, a Twitter e Instagram y hay La Voz del Residente, le pueden buscar La Voz del Residente y van a entrar a ver el programa. También hay una comunidad de médicos residentes en cirugía que en Telegram. Yo ahorita en el chat les voy a poner los links para que puedan generar ustedes, comunidad médica. Este programa es de ustedes, el link es de ustedes, el chat es de ustedes. Ustedes comuníquense, vean. El tema es, como siempre, aportar a la comunidad médica. Yo les recuerdo siempre al terminar la sesión, las preguntas y respuestas, hacerlas solamente por el icono de preguntas y respuestas. Y por favor, ayúdenos a invitar a más residentes de cirugía para que cada día seamos más. Yo les voy a recordar dos temas. El objeto de este programa es generar comunidad médica entre los residentes de cirugía, saber como médico de residente de un país o de una sede, qué está haciendo otra sede, qué experiencias están teniendo, y hoy tenemos esa posibilidad de hacerlo, bueno, poderla compartir. La dinámica, se la voy a recordar, es muy sencilla. Tenemos a nuestra nuestra mentora estrella, siempre la doctora Elena López Gavito. Hoy estamos súper de lujo porque al ser un tema de hernias, tenemos de monitor también, que voy a presentar a dos, al doctor Juan Carlos Mayagoitia y al doctor Héctor Cisneros. El doctor, primero le doy la bienvenida a la doctora Elena, quien a su vez me va a ayudar a presentar a dos doctoras también especialistas en hernias. Doctora Elena, bueno, les platico la dinámica. Los monitores dan un mensaje, entra nuestro residente a dar su sesión, su plática. Al terminar vienen preguntas y respuestas, se puede apoyar por supuesto los monitores y al final los mentores darán también su mensaje final igual que nuestro invitado. Doctora Elena, bienvenida como siempre, muy buenas noches. Pues bueno, quiero resaltar sobre todo que pues la estrella del día de hoy es Miguel Antonio Osorio Navarrete. Nosotros lo estamos pues coachando, estamos tratando de que pues él se sienta con toda la tranquilidad al exponer, ¿verdad? Como sabemos que es un foro de residentes y pues están muy bien acompañado y tanto por dos madrinas como con dos padrinos, ¿no? Entonces, imagínate que tienes a los pioneros de la cirugía de hernia en nuestro país. Está el doctor Juan Carlos Mayagoitia, que ahorita nos va a hacer favor de presentarlo a Abraham, el doctor Héctor Cisneros, que también tiene una destacada trayectoria en todo lo que es la Asociación Mexicana de Cirugía General y de Hernias, fundador del colegio de allá de León, Guanajuato, director, jefe de servicio, editor. Pues bueno, tiene todas las credenciales para estar en este momento. Y pues bueno, también quiero presentarles a la doctora Irma Sánchez, que es cirujana general, y pues ella hizo su maestría también en Administración de Instituciones y Organizaciones, certificada vigente por el Consejo, y desde hace muchos años también dedicada al manejo de la cirugía de pared abdominal libre de tensión, miembro del American Hernia Society, y tiene trabajos publicados en la materia. Actualmente se desempeña como jefa de servicio del Hospital General de Tláhuac. Ya se imaginarán ustedes ahorita cómo se encuentra todo esto. También nos acompaña
la doctora Irma Cruz Mendoza, que ella participa activamente en la Asociación Mexicana de Cirugía General, egresada de mi hospital, del Hospital Adolfo López Mateos del Iste de México, destacada cirujana del Hospital Juárez de la Ciudad de México, y ha estado también dedicada a la cirugía de pared abdominal, dedicada también en todo lo que se refiere a al aula virtual, tiene cursos y participa activamente. Entonces, pues yo creo que nos hace ahora falta presentar a nuestra estrella, ¿verdad? Y le voy a dejar el uso de la voz a Abraham para que nos haga el favor de presentar al doctor Mayagoitia y al doctor Miguel Ángel Antonio Osorio. Doctora Elena, muchísimas gracias como siempre. Bueno, pues estamos de lujo, de verdad. Ya presentó la doctora Elena a las médicas. Ahora yo presento al doctor Juan Carlos Mayagoitia. Es primero un extraordinario ser humano, gran amigo, un gran compañero incluso de muchos temas. Él es cirujano general de León, Guanajuato, expresidente de la Asociación Mexicana de Cirugía General y de la Asociación Mexicana de Hernia, miembro titular de la Academia Mexicana de Cirugía. Y por supuesto, nuestro querido doctor Héctor también, Héctor Cisneros. Él también ha sido presidente de la Sociedad de la Asociación Mexicana de Hernias, también guanajuatense, jefe de servicio, director. Digo, aquí podría en los currículums nomás aventarme la hora. Entonces, agradecido, doctor Héctor, muchas gracias, doctor Juan Carlos Mayagoitia. Y me permito, si quieren dar un mensaje cada uno de los mentores, o entramos, doctora Elena, ¿le parece de lleno para presentar a nuestro residente? Yo creo que para dejar al final los comentarios, porque va a ser muy importante lo que nos presente Miguel Excelente. Antonio, me gustaría que nos hicieras favor de presentarlo, excelente. ¿verdad? Pues sin más preámbulo, y bueno, a nuestros mentores, padrinos y madrinas, terminando la sesión, pues hay mucho que decir. Doctor, ahora presento a nuestro invitado, el doctor Miguel Antonio Osorio Navarrete, el residente de cuarto año de Cirugía General del Hospital General de Alta Especialidad de la Península de Yucatán, jefe de residentes del Hospital Regional de la Península de Yucatán, y nos hablará del tema prevención de hernias incisionales. ¿Qué dice la evidencia? Y bueno, tiene unos grandes padrinos. Muchísimas gracias, doctora Elena, a todos nuestros padrinos, madrinas, y por supuesto al doctor doctor Osorio. Lo dejo con el mejor público, que son los residentes de cirugía. Nos vemos en la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias, licenciado. ¿Va a compartir pantalla o va a hacerlo con la pantalla de la doctora Irma? No, voy a compartir pantalla. Ok, porque ahorita veo una pantalla. Ahí está. Ya es listo. Adelante, ya se ve su pantalla. Adelante, doctor. Listo, vamos a comenzar. Buenas noches. Como ya me presentó el licenciado Dávalos, yo soy el doctor Miguel Osorio, residente de cuarto año del Hospital Regional de Alta Especialidad, aquí en Mérida, Yucatán. Y hoy voy a hablar como tema cómo prevenir las hernias incisionales. Es una revisión de la literatura que se hizo, ¿no? Antes que nada, quiero declarar que no tengo conflicto de intereses. Esta plática yo la preparé, no está siendo patrocinada por ninguna empresa. Y bueno, los objetivos que vamos a tratar el día de hoy, vamos a conocer el tipo de pacientes y los factores de riesgo que se tienen para el desarrollo de hernias incisionales, ¿no? Los tipos de incisiones que se realizan en la pared abdominal. Recordemos que pues este seminario del día de hoy pues está dirigido para residentes, ¿no? Y de todos los grados. Entonces es muy importante que pues también ellos logren llevarse algo de aprendizaje de esta plática, ¿no? Bueno, ¿qué nos dice la literatura sobre los tipos de suturas, las guías, ¿no? ¿Qué nos dicen las guías de cómo cerrar, con qué sutura la pared abdominal, ¿no? También las recomendaciones bibliográficas sobre el uso de mallas y otros métodos, ¿no? Y al final, pues vamos a analizar las conclusiones junto con los tutores. Vamos a empezar a hablar de los factores de riesgo, ¿no? Los factores del riesgo del paciente. Hay unos que son modificables y otros no modificables, ¿no? El tipo de cirugía que se va a realizar. Es importantísimo mencionar que el 70% de los factores de riesgo son previos al que el paciente entre a quirófano, ¿no? Y el 30% de esos
esos factores pues son posteriores a la cirugía. La técnica del cierre, bueno, eso está ahí en discusión. Bueno, estos son básicamente las tablas de factores de riesgo que existen en el mundo. Aproximadamente se han analizado 52,000 pacientes aproximadamente. Las más usadas ahorita son la de Rotterdam y la de Hernia Project, ¿no? Sin embargo, pues aún siguen habiendo muchísimas tablas de factores de riesgo y pues al haber muchísimas, pues no se ha logrado tener un consenso de cuál sea la mejor o cuál sea la que más podamos utilizar. Simplemente, pues, la de Hernia Project últimamente ha estado teniendo un buen impacto, pero bueno, en los estudios se han utilizado más que nada la de Rotterdam. Los factores de riesgo relacionados con el paciente, pues obviamente la edad, el género, la obesidad, las comorbilidades, los factores de riesgo relacionados con la cirugía. Vamos a encontrar qué tipo de cirugía se va a someter el paciente, si es de emergencia, si es programada, el tipo de material de sutura que se va a utilizar para el cierre de la pared, y bueno, algo muy importante que a veces no tomamos mucho en cuenta son los factores biológicos, ¿no? Sabemos que el colágeno tipo 1 y tipo 3 son los encargados de la cicatrización muy importante de la pared abdominal, y estos se ven reducidos, la síntesis de estos dos colágenos se ven reducidos en fumadores y en pacientes que tienen deficiencias nutricionales, ¿no? Esta es la escala de Rotterdam que te va otorgando cierta cantidad de puntos conforme a la edad que tengas, al género, si tienes alguna enfermedad pulmonar, si tienes ascitis, ictericia, etcétera, ¿no? El tipo de cirugía a la que te vas a someter, si tienes tos, si hubo infección del sitio quirúrgico, ¿no? En un estudio publicado en este año del doctor Lozada y el doctor Mayagoitia, utilizaron ahorita lo vamos a ver, utilizaron esta escala de Rotterdam. Bueno, pues esto es un poquito también los factores relacionados con el paciente, la indicación de la cirugía y el tipo de cirugía que se realiza, ¿no? Los factores que consideramos más importantes va a ser la urgencia de la cirugía, si tenía una laparotomía previa o una cirugía previa, una incisión previa, un índice de masa corporal mayor de 25, que en algunos artículos europeos lo mencionan mayor de 27, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y una reoperación o una laparotomía en menos de 3 meses, ¿no? Así como la infección de sitio quirúrgico. Bueno, rápidamente, estos son los tipos de incisiones. Todos se cierran de manera diferente por el tipo de musculatura que está debajo de la piel. Esas son las incisiones en la piel, pero hay que recordar que abajo de la piel pues están todos los músculos que componen la pared abdominal, ¿no? Quise recordar esta imagen, me pareció muy, muy didáctica porque nos ilustra los tipos de incisiones y pues nos las relaciona con una letra, ¿no? Entonces ahí para que no se nos olvide, la verdad es que me gustó mucho esta imagen y por eso quise colocarla. Y estas pues son las incisiones que normalmente utilizamos, ¿no? En el día a día, pues la paramedia a lo mejor ya está un poquito en desuso, la Rutherford Morrison a lo mejor ya también no lo utilizamos tanto, la Fannysten como cirujanos pues probablemente tampoco la utilizamos, sin embargo la línea media, la incisión de Kocher y la de McBurney pues son las más utilizadas en el día a día con nuestros pacientes. Bueno, hablando un poquito de qué dice las guías de la Sociedad Europea de Hernia sobre el cierre de la pared abdominal, ¿no? Este artículo fue publicado en enero del 2015 y hace cierto hincapié en unos topics que debemos de seguir como cirujanos, ¿no? Primero que nada, pues el uso de una sutura continua. Se ha demostrado que
tiene una mayor fuerza tensil en comparación con puntos separados, con puntos de Smith-Jones. Entonces, siempre se recomienda, acordémonos que al ser guías, pues son recomendaciones, ¿no? O sea, no son leyes y no son cosas que hay que seguir. Sin embargo, pues hay que apegarnos lo más legalmente, cuando operamos, lo más que podamos a las guías, ¿no? No dan una cierta importancia sobre el cierre del peritoneo. Lo que sí hablan es del tamaño de la sutura, el largo de la sutura, que tiene que ser 4:1 en relación con el tamaño de la incisión de la herida, ¿no? De la aponeurosis. Recomiendan el uso de una sutura de monofilamento de absorción lenta, que también ahí está en discusión, versus el monofilamento no absorbible, ¿no? Estamos hablando de la polidioxadona versus el polipropileno, ¿no? Obviamente, la polidioxanona se ha asociado a menos dolor y menos riesgo de infección de sitio quirúrgico versus el polipropileno, ¿no? Otro detalle que tenemos son los small bites, que son los puntos cada 10 centímetros a 10 centímetros del borde. Ahorita los vamos a ver más adelante. Y los large bites, perdón, a 5 milímetros, perdón, y los large bites que son a 10 milímetros, ¿no? Y sobre todo las guías hacen un hincapié en la enseñanza a los residentes R1, R2, R3, de R4, ¿no? Inclusive de cómo cerrar la pared abdominal, ¿no? Bueno, en el 2018, Lau y colaboradores hicieron una revisión de los materiales de sutura trenzados versus monofilamentos, y encontraron que pues, la sutura trenzada se asociaba a más infección de sitio quirúrgico, mayor respuesta inflamatoria, mayor deficiencia de aponeurosis, ¿no? Entonces recomiendan ellos el uso del monofilamento no absorbible, y ya que pues el trenzado, la sutura trenzada que tenemos, que se maneja aquí en México mayormente, pues pierde su fuerza tensil a partir de las 2 semanas en un 75%. Esto lo vamos a ver más adelante. Y la fascia pues necesita al menos 14 días para recuperar su fuerza, ¿no? Entonces, el uso de una sutura de absorción rápida pues no nos va a proporcionar este tiempo de 14 días que nosotros necesitamos para que cicatrice la fascia de adecuada forma, ¿no? No hubieron, Van Riet en el 2012 publicó en el British Journal of Surgery un metaanálisis sobre las técnicas de cierre y el tipo de hilos, de suturas, perdón. También en el 2011 en el International Journal of Surgery, el doctor Sajid también comparó la polidioxanona versus el polipropileno. Y recientemente en el Match Review, que fue un metaanálisis también del 2017 en el World Journal of Surgery, Henriksen comparó también y vieron que no había una diferencia significativa entre la polidioxanona y el polipropileno, haciendo mención que el polipropileno se asocia a una mayor incidencia del dolor en la herida y la formación del seno de sutura, ¿no? Así como también un ligero aumento en el riesgo de infección de sitio quirúrgico. Y bueno, de esto les hablaba, de la longitud de la sutura versus la longitud de la herida, ¿no? De la herida de la fascia, ¿no? Entonces tiene que ser 4:1. Vemos cómo queda ahí. Si tenemos una sutura, una herida de 10 centímetros, pues necesitamos utilizar 40 centímetros de sutura, ¿no? Y bueno, esto está respaldado por el doctor Granados en cirugía española en el 2018. Nos vuelve a comentar, haciendo una revisión narrativa del uso de mallas para la prevención de
de hernias incisionales, nos vuelve a recomendar el famoso 4-1, el factor técnico, ¿no? de sutura, que es operador dependiente y ayudante dependiente también, que se ha asociado también a la hernia incisional. Y bueno, el estudio Stitch famoso de Derenberg, que publicado en Lancet en el 2015, que compara las small bites versus los large bites, ¿no? Es un estudio muy controversial. El lunes tuve la oportunidad de estar en una plática virtual con el doctor Lozada y él hablaba mucho sobre todos los detalles que tiene este estudio Stitch, ¿no? Y por qué por qué no es al 100% confiable y casarnos con la idea de los small bites siendo mejores, ¿no? Bueno, aquí tenemos la explicación de los small bytes. Son los que se encuentran en la imagen B de su pantalla, a la derecha. Son a 5 milímetros del borde de la herida cada 5 milímetros, ¿no? Avanzando cada 5 milímetros, versus los puntos largos, las mordidas largas, que son a 1 centímetro del borde y a 1 centímetro cada sutura, ¿no? Bueno, acá me gustó esta tablita donde nos explica el tipo de sutura, sobre todo para los residentes más jóvenes de menor grado. Como vemos al ácido poliglicólico hasta el final, que tiene una absorción rápida de entre 60 y 90 días, ¿no? Y es multifilamento. Existe también como otra alternativa la polidioxanona, que tiene una eficacia, una absorción lenta de hasta 180 a 200 días, ¿no? Y tenemos al polipropileno hasta arriba de la tabla, que es una sutura de monofilamento no absorbible y que pues obviamente se va a quedar ahí y va a causar una fibrosis que al fin y al cabo es lo que buscamos, ¿no? Bueno, las suturas rápidamente vamos a recordar un poquito para los residentes. Se pueden dividir de acuerdo a su comportamiento en el tejido, en absorbibles y no absorbibles. Se absorben por hidrólisis o por fagocitosis. De acuerdo a su fabricación pueden ser de monofilamentos o multifilamentos. Los multifilamentos pues, pueden ser trenzados en caso del ácido poliglicólico, que es una de las más conocidas y que tenemos a la mano en nuestros hospitales. Y de acuerdo a su origen, pues puede ser animal, natural o sintético. En primer lugar, pues tenemos al polipropileno. Únicamente vamos a hablar del polipropileno, de la polidioxanona y del ácido poliglicólico, ¿no? El polipropileno, pues normalmente viene en un colorcito azul morado. Es una sutura, como ya dijimos, no absorbible, hecha a base de polipropileno, valga la redundancia. Tiene una buena memoria, tiene una buena fuerza tensil, ¿no? Y pues causa una mínima reacción tisular comparado a las otras suturas de monofilamento, ¿sí? Tiene una resistencia muy buena a la flexión y a la elongación. Cuando la abrimos o nos las pasan durante la cirugía para suturar, pues vemos que tiene una memoria muy fuerte la sutura, ¿no? Y la polidioxanona en otro ámbito, pues viene por lo general de color violeta en cierta marca. Está hecha a base de polímeros de P-dioxanona y eso es lo más importante, ¿no? Retiene el 70% de su resistencia tensil en 4 semanas y hasta el 50% después de la sexta semana, ¿sí? Se absorbe por acción hidrolítica. Habíamos dicho que la pared va a tardar en cicatrizar aproximadamente 14 días. Entonces, si tenemos que pues esta nos va a resistir la fuerza tensil 70% a 4 semanas, pues vemos que porque viene siendo la indicada, ¿no? Pues bueno, el ácido poliglicólico es una sutura trenzada, multifilamento obviamente, como vemos en la imagen.
viene también de color violeta. Desafortunadamente, pues es con la que contamos más fácilmente en los hospitales. Está compuesta por ácido polglicólico en un 99% y un recubrimiento de ácido láctico, ¿no? Otra cosa, la cosa más importante de esta sutura, pues es que retiene el 75% de su resistencia ténsil al final de la segunda semana. O sea, entra aproximadamente en los 14 días que nosotros necesitamos, pero pierde el 50% de esa fuerza al final de la tercera semana. O sea que para el día 21 ya va a haber reducido su fuerza en un 50%. ¿Sí? También su absorción es por vía hidrolítica y dura entre 60 y 90 días en comparación con la polidioxanona que dura 180 a 200 días. Esta es una sutura de absorción rápida, como ya lo comentamos. Bueno, ¿qué dice la evidencia sobre las suturas, ¿no? Este estudio fue publicado en mayo del 2019 por Van Stelsen, donde se compararon a 33 ratas, ¿no? Se dividieron en 3 grupos, cada una recibió unas incisiones separadas por 1 centímetro, unas fueron cerradas con polipropileno de 4 ceros, polidioxanona de 4 ceros y otras con ácido polglicólico de 4 ceros. El tejido se puntuó semicuantitativamente y lo que evaluaron ellos fueron las células inflamatorias y las fibras de colágeno que estaban presentes durante el tiempo que estuvo la sutura en la ratita, ¿no? Se evaluó la actividad de los fibroblastos y la vascularización que presentaba. El grupo de ácido polglicólico mostró una mayor presencia de macrófagos después de 21 días en comparación con el polipropileno, perdón, y con la polidioxanona, con una P significativa de 0.003 y la polidioxanona con una P significativa de 0.006, ¿no? Los resultados de este estudio pues recomiendan el uso de polidioxanona en comparación con el polipropileno y el ácido polglicólico, basado en una respuesta favorable de los fibroblastos y de los macrófagos. Bueno, esta diapositiva ya la comentamos. Son otra vez ya ¿qué nos dice la evidencia de cómo cerrar la pared, ¿no? La Sociedad Europea de Hernias nos habla también, además de los 6 puntos que ya vimos anteriormente, de que pues, no se recomienda el uso de suturas con antibióticos porque no han demostrado una efectividad como tal en la prevención de infección de sitio quirúrgico, que se debe utilizar una sutura de monofilamento, ya que disminuye la incidencia de la infección de sitio quirúrgico en comparación con las multifilamento, y que se recomienda una capa poneurótica única en continua con suturas de monofilamento de absorción lenta para el cierre de la fascia, ¿no? Estas guías fueron respaldados por estos estudios del 2015 y del 2013 y se ha manejado desde hace bastante tiempo, ¿no? Solo que pues, la literatura hizo una revisión de 5 años a la fecha, ¿no? Y bueno, ¿qué podemos hablar ahorita de la prevención de hernias incisionales, ¿no? El doctor Fisher, pues, preguntó a un grupo de médicos, ¿no? De qué opinaban acerca de la... Oye, Elena, de fíjate la que estaba en el jardín acostada y en ese momento sí, estaba como que perdón, creo que el 85% de los médicos contestó que simplemente no la usa, no la conoce. El 23% contestaron que no estaban convencidos de su utilidad, o sea, de su efectividad y de que sea viable. Y el 16% también hablaron de complicaciones, como vamos a ver más adelante ahorita, ¿no? Bueno, este estudio publicado en el 2020 en el British Journal of Surgery, de poner una malla como reforzamiento de la pared, se analizaron 1.815 pacientes en 12 estudios, fue un metaanálisis,
En 9 de estos estudios se utilizó una malla onley o retromuscular, en 2 de esos estudios se utilizó una malla biológica y en un estudio se utilizó malla intraperitoneal de rápida absorción. Y bueno, con una P menor a 0.001 se dieron cuenta que había reducción significativa. Hablan de cuánto porcentaje de la prevención con malla versus el cierre primario, ¿no? Ellos hacen hincapié que siempre que que se decida colocar la malla, que ahorita vamos a ver que no es lo más viable, pero pues es una de las técnicas de prevención, tiene que ser una malla sintética, no absorbible, de polipropileno, y que además tiene que ser onley o retromuscular, y que además tiene que ser en un entorno electivo, ¿no? O sea, con pacientes seleccionados. El doctor Borab y el doctor Fisher, en el 2017 en hernia, también le pusieron malla a 755 pacientes y a 834 les hicieron cierre primario. La colocación de la malla fue onley, en retrorectus y preperitoneal. Le dieron un seguimiento de 12 a 14 meses aproximadamente y vieron que hubo una reducción de 85% de los pacientes a los que les pusieron la malla, ya que solo el 10% de los que tenían malla presentaron una hernia incisional y el 25% de los de cierre primario presentaron hernia incisional, ¿no? Entonces vemos que realmente la evidencia no sigue siendo tan importante como para el uso de las mallas, ¿no? Esto es en una opinión personal. Ahorita quiero recibir la retroalimentación de los tutores que se encuentran el día de hoy, que son los expertos en el tema, pero que vemos que no hay un convencimiento total, ¿no? Aparte del aumento al usar la malla, hay un aumento en la incidencia de la infección de sitio quirúrgico, un aumento de los seromas, de hematomas y bueno, este es otro estudio del doctor Jurtkap en el 2018. Lo hizo en Holanda. Él habla que los estudios recientes hablan entre una incidencia de hernias incisionales entre el 25 y el 30%, a grosso modo, que los pacientes de alto riesgo son que tengan un IMC mayor a 27, fumadores, hombres de edad avanzada, como ya vimos en las escalas anteriores, que tengan comorbilidades como diabetes mellitus, que tengan pacientes con cáncer o que hayan recibido quimioterapia posterior a la intervención quirúrgica o quimioterapia neoadyuvante, ¿no? Las cirugías de alto riesgo, pues los tipos de incisiones, qué tan largas son, qué tan pequeñas son, en dónde se encuentran, las heridas quirúrgicas si estuvieron contaminadas, si estuvieron expuestas a bilis, a material fecal, a pues, otros materiales protésicos, ¿no? La incidencia de seromas, de licencias de herida y de infección de sitio quirúrgico. Y bueno, este es uno de los estudios prima, ¿no? Que hay ellos hablan de una creciente evidencia en el aumento profiláctico del uso de la malla, ¿no? Para la prevención de la hernia. Fue un estudio que se hizo del 2009 al 2012, se incluyeron 480 pacientes y pues se les asignó las mallas, ¿no? A estos 3 grupos. Y vemos que, bueno, únicamente las diferencias entre los que tuvieron solo sutura primaria, que tuvo una incidencia de hernia incisional de 30%, contra el 13% y el 18% de los otros pacientes que se les puso malla onley y subley, ¿no? Todos estos pacientes tenían un índice de masa corporal mayor de 27, ¿no? Cuando las escalas de riesgo nos hablan de 25, ¿no? Otro dato muy importante es que este estudio prima únicamente tuvo un seguimiento a 2 años y pues fue multicéntrico. Fue publicado en Lancet en el 2017, perdón. Aquí vemos
para ilustrarle a los residentes cómo se pone la malla onlay sobre los músculos rectos y la malla sublay, ¿no? Bueno, el doctor Granados también en el 2018 hace un análisis global desde 1989 hasta el 2017 sobre los tipos de mallas que debemos usar, ¿no? Vemos y se llega a la conclusión que la malla tiene que ser sintética, no absorbible, que tiene que ser de la colocación onlay y o retromuscular, ¿no? Perdón, y retromuscular. En este artículo, pues ellos vieron a 1.759 pacientes y que les colocaron malla y el 12% presentó infección de la herida y la infección debido a la malla pues fue del 0.6%, ¿no? Las cirugías fueron cirugías limpias y limpias contaminadas y realmente no fueron, o sea, fueron pacientes muy seleccionados, no nos hablan mucho sobre el sesgo que existe en estos estudios, ¿no? Realmente eso es lo que yo encontré, que hay mucho sesgo aún en esos estudios sobre el uso de las mallas, ¿no? Y bueno, pues ese es el artículo que se presentó en este año en la revista Nature, y pues bueno, lo hizo el doctor Edgar Lozada, que muy amablemente me hizo el favor de apoyarme ahí con el tema. Lo contacté por Twitter y por ahí tuvimos una pequeña conversación. Y él habla sobre el reforzamiento de la línea de tensión, ¿no? Como una manera de prevención para las hernias incisionales versus comparándolo con la sutura primaria, ¿no? Él es uno de los primeros estudios donde se hace un seguimiento estricto a 3 años de todos los pacientes. Vamos a hablar un poquito de este estudio que se me hace bastante interesante y que aparte es mexicano, ¿no? Actualmente pues no existe una recomendación generalizada sobre el uso de mallas en cuanto a la profilaxis en hernias incisionales, ¿no? Menciona el doctor en su artículo, ¿no? La línea de tensión reforzada es una técnica que se pone una sutura en los bordes de la aponeurosis. Ahorita vamos a ver las imágenes, que ya estuvo descrita desde el 2017 por Kolinsky y colaboradores. Presenta una recurrencia del 5.5% a los 32 meses de seguimiento y pues no se ha estudiado su utilidad en la profilaxis, ¿no? De la hernia incisional, de la prevención de la hernia incisional. Y bueno, el objetivo del estudio era publicar los resultados a 3 años del seguimiento con esta técnica vamos a llamarle RTL, ¿no? En comparación con el cierre convencional. Los pacientes fueron seleccionados, fueron mayores de 18 años, fueron laparotomías programadas o de emergencia. Ellos tenían que tener en la Rotterdam Risk Model 6 puntos o más, ¿no? Se excluyeron a pacientes embarazadas, pacientes que estaban participando en otros protocolos, pacientes que durante la cirugía se decidió dejar el abdomen abierto y pacientes que tenían historia previa de una laparotomía en la línea media, ¿no? El grupo de sutura primaria cerraron, como ya hemos visto, con polidioxanona, con una aguja de 48 milímetros, una sutura continua con large bites, ¿no? de 10 milímetros por 10 milímetros, y siguiendo la longitud de la sutura de 4:1, como habíamos comentado. Esta es una imagen que saqué del artículo del doctor Lozada, ¿no? Que es la forma convencional en la que se cierra la pared, la fascia, ¿no? Teniendo en cuenta los large bites. Y el grupo de RTL, que fue el reinforcement de la tension line, son 2 suturas que se hacen longitudinales a la incisión y que son paralelas aparte, que van a lo largo del borde aponeurótico, con una sutura PDS el número 1, suturadas con una aguja de 48 milímetros, y pues bueno, dejando entre el borde de la sutura y de la fascia entre 0.5 y 0.8 milímetros, ¿no? Prácticamente en el borde.
y en el otro borde, y cuando llegan al final se anudan, como vemos en esta imagen, y en el otro borde también lo mismo, ¿no? Se utiliza otra aguja, otra sutura para que queden separadas estas dos suturas. Posterior a eso, se da un cierre primario igual con polidioxanona del número 1, con una aguja de 48 milímetros para afrontar los bordes, ¿no? Espero que quede claro cómo se hace esta técnica de reforzamiento de la línea de tensión. Bueno, ¿qué concluyeron ellos, no? Se hizo una evaluación a 1 mes, a 6 meses, a 12, 24 y 36 meses, ¿no? En los casos que clínicamente hubo duda de si se podía o no diagnosticar la hernia incisional, pues se tomó una tomografía de abdomen. Dentro de las complicaciones, por así llamarle, que tuvieron ellos fue el dolor, ¿no? Hematomas, seromas y las infecciones de sitio quirúrgico, ¿no? Que sí fueron más, que estuvieron más presentes en el grupo de reforzamiento de la línea de tensión que en el grupo de cierre primario. Y bueno, la muestra fue de 104 pacientes, vemos que es una muestra bastante grande. Bueno, infección del sitio quirúrgico presentó nada más, únicamente 4% más en el reforzamiento de la línea de tensión que en la sutura primaria. La hernia incisional fue mayor en el grupo de cierre primario que en el grupo de reforzamiento a los 3 años de seguimiento, con unas tasas de 28.3% versus 9.8% del reforzamiento de la línea de tensión, ¿no? Con una P de 0.016. El porcentaje más alto de la presentación de la hernia incisional fue durante el primer año. Bueno, dentro de las clasificaciones utilizamos la clasificación de Dindo y Clavien, donde ellos hablan del seroma, del hematoma, de la infección de sitio quirúrgico, y vemos que pues sí hay una mayor, pero muy poca porcentaje entre el reforzamiento de la línea de tensión que con el cierre primario, ¿no? Y vemos las P's de confiabilidad que son pues muy bajas, ¿no? 0.52, muy altas, perdón, 0.52, 0.84, 0.57. Bueno, quise abarcar también un poquito de lo que se está hablando a nivel mundial sobre el uso de este estudio SMART, donde se utilizaron prótesis de mallas para los estomas, ¿no? Dependiendo de la patología, vemos que la incidencia de hernias parestomales puede ser del 4 hasta el 93% en colostomías, en ileostomías terminales puede ser del 2 hasta el 28%, ¿no? Entonces llama mucho la atención que las colostomías tengan un alto índice de hernia parestomal, sobre todo porque se ocluye el paciente y todas las complicaciones que ya conocemos, ¿no? Las recomendaciones es que se realice retromuscular, una cirugía obviamente abierta, que se haga un keyhole y que se utilice una malla no absorbible. Ahorita vamos a ver un poquito más de eso, ¿no? Este es el tipo de malla que se coloca con el keyhole. Esta malla va en el recto anterior. Esta malla tiene que ser una malla que no se vaya a adherir los demás órganos de la cavidad abdominal para no causar adherencias y obstrucciones de otro tipo, ¿no? Esta se pone preperitoneal, es otra forma de ponerla, ¿no? Y esta que es una especie de tunelización que se hace también con una malla especial, ¿no? Y bueno, también ya hablando un poquito, si nos queda unos minutitos, sobre la prevención de las hernias en los orificios de los trócares.
hay que cerrarlos, todos los trócares todas las incisiones que sean mayores de 10 milímetros, hay que cerrarlos. No nos dicen cómo, la evidencia no nos dice cómo, pero pues hay que cerrarlos, ¿no? En los niños, todos los trócares que se pongan mayores de 3 milímetros, hay que cerrar también la pared abdominal, ¿sí? Y bueno, estas son una de las técnicas que nos pueden facilitar en pacientes que son obesos, ¿no? Que se introduce una aguja de Veress, 2 agujas de Veress, donde se puede jalar la sutura de otro lado y así asegurarnos de un buen cierre de la pared abdominal, ¿no? Esta es otra opción que tenemos de jalar la sutura también con la aguja de Veress. Vemos que ya hay dispositivos que inclusive lo traen, pero bueno, no vamos a andar mucho en eso. En estudios, este estudio que se hizo en el 2018 de Bangú, fue un metaanálisis de 34 estudios, 2.729 cierres de estomas, con un seguimiento a 36 meses, ¿no? Con una incidencia de hernia solo en el sitio del estoma de 7.4%. Mayor, obviamente, en colostomías, como ya mencionamos, que en ileostomías. Y pues bueno, la incidencia global también de las hernias en sitios temporales de estomas es del 30%, como en las demás. Y pues bueno, tenemos esos estudios del 2016 del doctor Guillén, que fueron 16 estudios, 1.613 pacientes, se les colocó malla, ¿no? Y hubo una reducción en la incidencia de la hernia en el sitio del estoma, ¿no? Cierre correcto, pues no hay evidencia, ¿no? Científica de cómo cerrar el sitio del estoma temporal. Se puede manejar a 1 o 2 planos, lo que sí está claro que debe ser con un monofilamento absorbible o no absorbible, ¿no? Siempre que sea monofilamento. Y pues bueno, se recomienda que la piel se cierre en bolsa de tabaco para que se reduzca la infección de sitio quirúrgico, ¿no? Uso de malla sigue siendo controversial. Vemos que el 36% sin malla presentó hernia incisional y el 6.4% con malla pues no presentó la hernia en el sitio del estoma, ¿no? No hubo una evidencia significativa de infección de herida quirúrgica por el uso de la malla. Eran pacientes, la mayoría con comorbilidades como diabetes mellitus y cáncer, ¿no? Y este estudio pues fue utilizado fue publicado en el 2017 en el World Journal of Surgery, ¿no? Y pues bueno, este es el último estudio, el ROX, ya vamos a terminar. Fue publicado en febrero del 2020 en Lancet. Y también, pues, no hay una diferencia significativa entre el uso de malla y el no uso. Pero ¿qué sí hay? ¿Qué sí hay qué evidencia sí tenemos, no? Tenemos la evidencia que nos dicen las guías sobre el correcto uso del tipo de material de sutura que vamos a utilizar para cerrar. Tenemos la técnica adecuada que debe ser y que sigue siendo controversial entre los large bites y small bites, ¿no? Tenemos que debe ser una sutura por lo general de absorción lenta, monofilamento, y si vamos a utilizar una de no absorbible, pues estar conscientes que debe de ser, que pues va a causar un poquito más de dolor, infección de sitio quirúrgico, etcétera, ¿no? Pues esas son las conclusiones que nos dejan. No hay una evidencia que hable claramente sobre una prevención de las hernias incisionales, ¿no? Algo que sea drástico. Hay mucho sesgo en todos los estudios que se analizaron, todos los metaanálisis que revisé, hay mucho sesgo, hay mucha selectividad de pacientes, etcétera, ¿no? Entonces esas son las conclusiones a las que llegamos. Lo que se recomienda, sí, es seguir las guías de práctica clínica de la Sociedad Europea de Hernia, donde nos hablan de la técnica, del tipo de sutura y del momento que se debe hacer.
Ya con eso concluyo. Excelente, doctor Osorio, muchas gracias. Nos ayuda a dejar de compartir la pantalla para que nos veamos de los todos. Bueno, hoy ahora pasamos el uso de la voz a los mentores. Yo quisiera que tomara el uso de la voz la doctora Irma Sánchez, después la doctora Irma Cruz, el doctor Héctor Cisneros, el doctor Maya Goitia. ¿Les parece? Entonces, doctora Irma Sánchez, adelante. Que activen su video y su micrófono. Activa tu micrófono. Adelante, doctora Irma Sánchez, adelante. Sí. Buenas noches. Agradezco a la doctora Elena López Gavito por la invitación que me hizo. Considero que el doctor Osorio ha hecho muy buena exposición respecto a la prevención de las hernias incisionales. Es muy extenso todo este tema y muy interesante para todos los residentes que lo debían de repasar, conocer o estudiar. Y que los factores de riesgo son los más importantes en cada paciente y dependiendo del tipo de cirugía, ya sea una cirugía electiva o una cirugía de urgencias, porque va a cambiar las condiciones del paciente. Así también hay que tomar en cuenta estos factores de riesgo, como sería el aumento de la presión intraabdominal. Recordar que la presión intraabdominal medida con un balón intraabdominal es de 8 centímetros de agua. Y con la defecación llega a subir a 35. Y si tose el paciente o tiene vómito, sube hasta 60-80. Se han hecho diferentes estudios donde se ve que cómo se llega a romper la sutura y los cadáveres, se ve que hasta cuando tienen 272 aproximadamente la presión de centímetros de agua, es cuando hay ruptura. El proceso de la cicatrización también es muy interesante, como ya también lo había mencionado el doctor, y es controversial respecto a cómo suturar. Desde hace mucho tiempo han salido muchos estudios comparativos y debido a eso es que quiere decir que no hay uno cierto o que sea verdadero o que pueda cubrir todas las expectativas para que no haya hernias incisionales. Entonces, han hecho suturas cada centímetro o cada 10 milímetros y también de ancho y de longitud. Y entre ellos, si tienen factor de riesgo, como los pacientes obesos, pues pueden poner unos puntos intermedios. Así que yo creo que es extraordinariamente interesante. Por otro lado, las mallas para poder reforzar la pared abdominal es un poco controvertido y en el sentido de que necesitan más tiempo para poderlo valorar realmente. Porque si no, no vamos a poder valorar los resultados y podremos decir algo equivocado. Y las mallas, si se hace con una cirugía electiva, y si es una herida limpia o limpia contaminada, podría dar el caso de que se infecte. Y eso pues va a tener más complicaciones al paciente que si lo cerramos y esperamos que pueda haber o no la hernia incisional. Desde luego que pues son escuelas y hay presión también de parte de los laboratorios para el uso de mallas. Pues creo que eso sería un comentario que quisiera hacer. Y lo felicito al doctor Osorio, muy buena disposición, muy clara su presentación y muchas gracias. Wow, doctora Irma Sánchez, muchas gracias. Increíble su participación. Doctora Cruz Mendoza, a ver, adelante. Muy buenas noches, pues antes que nada muchísimas gracias por la invitación a la doctora Elena López Gavito para estar aquí, pues también felicitar este foro de Medical Legal Center, voz del residente, y al doctor Miguel Antonio Osorio. Es
de suma importancia todo lo que nos ha mencionado, ya que para la formación de los médicos residentes, todas estas presenta desde cicatrización, los factores del paciente, las mallas, las suturas, la técnica de cerrado. Todo esto tiene una gran importancia y la enseñanza que nosotros reflejada en los pacientes. Hay que pensar que cada paciente es diferente y que hay que verlo como uno solo. Es importante también tener en mente que cada comorbilidad que presentan debemos tenerla siempre presente para el cierre de nuestra pared. Hay también las características anatómicas que son muy importantes, como lo mencionó la colágena. Hay pacientes que son jóvenes, pacientes ya de edad mayor, que a veces esta aponeurosis no está en condiciones de hacer un cierre en un solo plano o con una determinada estructura y será necesario en ocasiones reforzar con las mallas, pero igual hay que saber qué malla vamos a utilizar. Si son mallas ligeras, mallas ultraligeras, qué tipo de malla vamos a utilizar nosotros para cada paciente. Esto es de suma importancia. Él ha abordado muy bien toda esta temática y tan compleja de la hernia que nos ha llevado a situaciones tan apasionantes como hasta la formación de asociaciones nacionales e internacionales. Tenemos que tener siempre presente que todas estas situaciones son de suma importancia para todos nuestros residentes y la formación que les demos también es de gran importancia. Ahora con la pandemia pues nos hemos visto limitados a tener un poco más de apoyo en cuanto a la enseñanza, pero todos los hospitales nos hemos vuelto hospitales escuela para poder sacar adelante todas estas situaciones de nuestros residentes. Hemos hecho cursos, infinidad de cursos a lo largo de todo este tiempo, por las asociaciones, por los hospitales, donde hacemos cursos, ya sea con cuerpos, con materiales biológicos para la enseñanza del cierre de la pared abdominal. Considero que lo más importante es dar un buen manejo preoperatorio, transoperatorio y postoperatorio de nuestros pacientes, porque no solamente colocar una malla, no solamente una sutura, sino darle un seguimiento adecuado a nuestros pacientes en su postoperatorio, dar las indicaciones que debe llevar a cabo este paciente. El paciente nada más se ve la herida de la piel y no ve que más adentro o en sus tejidos, como es la aponeurosis, tiene que haber un cuidado postoperatorio muy importante. Ya mencionaba la doctora Irma Sánchez las presiones intraabdominales. El paciente sale de las indicaciones de cuidados de estos pacientes. Pues sería mi comentario a grosso modo para dar paso a los demás comentarios de los demás compañeros médicos. Doctora Irma, muchísimas gracias, extraordinario. Doctor Héctor, ya nos toca ver a los hombres, a la opinión también, porque la de las mujeres estuvo muy buena, entonces usted y el doctor Mayagoitia tenemos que ponernos a nivel. Y sobre todo lo que decía la doctora Irma, a ver cómo recuperar el tema de la enseñanza a los residentes en este periodo que no hubo la misma práctica que se hubiera dado sin COVID. A ver, doctor Héctor, adelante. Gracias, licenciado. Un gusto saludarlos de nuevo, doctora López Gavito, y a todos los asistentes. Efectivamente, el doctor hizo una muy buena revisión del tema, pero hay que recordar que la etiología de la hernia incisional pues es multifactorial y hay factores sobre los que puede uno incidir y modificar y hay otros que son inherentes al paciente y definitivamente no podemos modificarlos. En cuanto al paciente, hay que considerar siempre que los pacientes que tienen el llamado síndrome de la herniosis, que es una gama de alteraciones donde el problema está a nivel estructural en la producción de colágeno por la matriz extracelular. Esos problemas no los podemos nosotros modificar en gran medida.
y de ello va a depender en muchas ocasiones en que el paciente haga hernias incisionales o haga recurrencias aún con el uso de los nuevos materiales protésicos y las nuevas suturas. Siendo esto multifactorial, creo que debemos darle una mayor importancia al aspecto técnico, porque muchas de las hernias incisionales son por defectos en la técnica del cirujano al efectuar el cierre. Y teniendo en cuenta los factores de la herniosis, que cuando nosotros podemos detectar clínicamente que un paciente tiene alteraciones de la colágena, y esto se puede hacer mediante la observación directa del paciente, si tiene hernias múltiples, si tiene estrías, interrogándolo si tiene varices en las piernas, hemorroides, lipomas, etcétera. Todos esos signos nos están indicando que el paciente tiene colágena de mala calidad. Con la edad también la producción de la colágena se va disminuyendo, tanto en cantidad que se produce, como en la calidad de la colágena que se produce también. Y los otros factores ya los mencionaron también, por la infección, las cirugías previas, múltiples, etcétera. Todo eso va a aumentar la tasa de hernia incisional. En cuanto quisiera hacer un comentario de la RTL que mencionó el doctor. Esa técnica está más que nada, tiene su lugar más específico en aquellos pacientes de alto riesgo que nosotros cerramos la aponeurosis por una reintervención o donde el paciente tiene riesgo alto de evisceración porque en los bordes de la herida puede haber colagenolisis o daño ya tisular por una infección previa o por necrosis de los bordes de la aponeurosis, etcétera, y es muy útil. Sin embargo, también pues sirve como cierre primario, pero con el refuerzo para que la sutura que va a unir la aponeurosis, la tensión no esté directamente sobre el tejido y no se desgarre, primero que se haga isquémica y luego que se desgarre, sino que la presión va a ser ejercida sobre el riel longitudinal que corre ahí del refuerzo de la sutura de la aponeurosis. Entonces, en esos casos es muy útil colocar ese cierre reforzado de las líneas de tensión. También en cuanto a las mallas profilácticas, pues creo que tiene sus indicaciones muy precisas donde puede dar mejores resultados y puede ser factor de diferencia. Uno es en aquellos pacientes que se intervienen de aneurisma de la aorta, de los cuales casi el 100% a corto, mediano, largo plazo van a ser grandes hernias incisionales. En esos pacientes está más que justificado ponerles malla profiláctica, obviamente no absorbible, es decir, de polipropileno, y aquellos pacientes donde se les tiene que hacer una colostomía definitiva o permanente, porque también un gran porcentaje, muy cercano al 80%, van a desarrollar hernias paraostomales. Los otros pacientes que también requieren malla profiláctica quizás son los intervenidos de obesidad mórbida por los aumentos drásticos de presión, etcétera. Y cuando se someten a cirugía bariátrica, obviamente la baja de peso también va a condicionar que haya hernias incisionales o recurrencias. Me llamó la atención de uno de los artículos del doctor, el estudio PRIMA, donde poniendo malla preventiva en ubicación on-lay, es decir, por arriba de la aponeurosis de los rectos, que tuvieran el 13% de recurrencia, y retromuscular o sublay aumenta al 18.9%. Sabemos nosotros que la mejor ubicación de una malla para contener la presión intraabdominal pues es retromuscular y no precisamente supraaponeurótica. Pero pues una vez más pues felicitamos al doctor porque hizo una buena revisión del tema y pues esto para agarrar colmillos se necesitan muchas horas de vuelo y muchas horas de práctica. Exacto. Y también pues estudiar todas estas variantes que ahora nos dice que los small bites ya no es precisamente lo que se esperaba de ellos, pero nosotros hemos hecho en el diplomado algunos experimentos ahí con carnes que hacemos suturas con pequeñas mordidas y con suturas muy delgadas, y sí tiene mucho más resistencia que si hacemos una sutura con puntos o mordidas largas
pero con materiales más gruesos también, pero no dan la misma resistencia que se hacen las pequeñas mordidas y tomando el puro borde de la poneurosis. Entonces, hay algo de cierto, nada es absoluto en esta vida y bueno, pues habrá que darle al tiempo la razón. Doctor Héctor, ya estamos nivelando el barco, ya lo estamos nivelando. A ver, hay un par de preguntas y yo quisiera, doctor Mayagoite, si nos ayuda a contestarlas y después ya su mensaje. A ver, Carlos Kim, ¿qué tipo de hilo de sutura es más recomendable para lesiones tendinosas y qué número? No es de nosotros. Esto lo tiene que contestar un traumatólogo. Nosotros habitualmente no suturamos estas estructuras. Es más, no sé en la actualidad qué estén utilizando. Ok, otra pregunta. Armando San Juan dice, en un paciente sometido a la parotomía y que se deja un estoma y que requerirá posteriormente reconexión, ¿se sugiere la aplicación de una malla preventiva de hernia incisional? No, cuando son estomas temporales, habitualmente los hacemos y en 2-3 meses los cerramos en este tipo de pacientes. Ahí no tiene caso utilizar una malla preventiva profiláctica porque nos va a causar más problemas que beneficios. Las mallas profilácticas se dejan para estomas permanentes. Ya nos dijo el doctor Osorio que la incidencia es muy alta, 40% de los pacientes, aunque algunos dicen que el 100% van a presentar hernia parostomal. Entonces vale la pena ponerles mallas profilácticas. Excelente. El centro clínico, perdón, adelante. Sí, cerca del 90%. Sí. Eso dice la literatura, ¿no? El Centro Clínico Santuario de Facebook dice, felicidades al doctor Osorio, la malla de prole ligera se debe de dejar de utilizar en la prevención de hernia por refuerzo de la pared abdominal. Bueno, pregunta, está grabada la sesión, claro, está en YouTube de Medical Legal Center, entra a YouTube Medical Legal Center. Ahora sí, doctor Mayagoita, eche sus comentarios y nos dice, ya cerramos con la doctora Elena porque ya vamos bien, nos pasamos de tiempo. Adelante, doctor Mayagoita. Ok, me dejaron poco que comentar, pero en general pudiera decir también, me gustó la plática del doctor Osorio, qué bueno que estuvo este lunes pasado en la plática del ICEMIN con el doctor Lozada, debe haber tomado muchos datos de ahí. Algo que no se ha comentado y que es excelente es que tenemos escalas de riesgo para hernia incisional. Desafortunadamente nunca las utilizamos y no las utilizamos porque nos centramos en otras cosas de la cirugía. Yo voy a operar un páncreas, un estómago, suprarrenales y me centro en los factores de riesgo sobre el páncreas, el estómago, las suprarrenales, etcétera. Jamás vemos cuál es el riesgo que hay para que el paciente vaya a desarrollar una hernia incisional. Sería bueno que todos los pacientes llevaran un riesgo de hernia incisional. ¿Por qué? Porque ahí es cuando vamos a poder elegir si nosotros tenemos que utilizar alguna maniobra para cerrar la pared. El cierre de pared es lo principal o la principal causa de hernia incisional cuando se hace mal. Entonces, teniendo estas escalas, vamos nosotros a saber qué pacientes tenemos que utilizar mallas profilácticas, qué pacientes podemos utilizar el cierre reforzado y qué pacientes tenemos que cerrarlos en forma común y corriente. El estudio que está haciendo el doctor Lozada precisamente es crear una nueva escala de factores de riesgo porque las que hay no son totalmente prácticas y estamos tratando de hacer una que sea práctica y que nos diga qué pacientes se benefician con malla y qué pacientes se benefician con cierre reforzado. El cierre reforzado es fácil de hacer, lo podemos hacer en forma muy sencilla, no tiene los riesgos que tiene el colocar una malla, sobre todo en campos contaminados. Y sobre todo, nosotros lo estamos utilizando, tanto el doctor Cisneros como yo, también para el cierre de los defectos herniarios. Aparte de utilizar la malla, damos estos cierres reforzados y nos da un mejor reforzamiento de los grandes defectos que cerramos nosotros. A ver, doctor Mayagoita, bueno, ¿sí terminó? Sí. A ver, una pregunta mía. ¿Cómo que con las doctoras Irmas comentaban algo muy interesante? Ahora en este tiempo de pandemia, los residentes tienen pues menos horas de vuelo porque no hicieron las hernias que tenían que haber hecho. ¿Cuál sería la solución para quien quiere meterse en este tema de hernias? ¿Cómo maniquís esto? O sea, ¿cómo se va a solucionar para el residente este tema? Tomar el diplomado. Doctor, sí, nosotros tenemos la información del diplomado. A ver, sí, nosotros tenemos un diplomado en el cual vemos la patología herniaria y además
vemos este tipo de problema de cómo hacer buenos cierres de pared, cómo evitar las hernias incisionales, entre otras cosas. Hay muchos talleres que se dan. El doctor Lozada cada año aquí en la ciudad de León está haciendo un taller de cierre de pared específicamente. Se habla de este tema total, como lo presentó el doctor Osorio, y lo pueden tomar. Se tuvo que suspender este año pasado por la pandemia, pero se puede tomar, no sé si lo vayamos a dar en este año en forma virtual o se puede hacer ya presencial, pero estos talleres son importantes porque nos dan la pauta de cómo debe cerrar el residente. Hay que recordar que durante muchos años se mandaba a los residentes, sobre todo al R1, a los de menor categoría, a cerrar paredes abdominales y jamás les enseñábamos cómo se cerraban. Ahí estaba la incidencia tan alta que teníamos de hernias incisionales. Ahora, afortunadamente, ha cambiado la enseñanza y ya se les da tutoría de cómo se debe de cerrar. A ver, excelente. A ver, doctor Mayagoitia, pero no pusieron la información en el chat. Si el doctor Héctor o alguien tiene la información, por favor, pónganla en el chat, ayúdenos, para que ahorita me están preguntando en Facebook, a ver, que yo soy residente de cirugía, ¿cómo pueden tener más información? Pues creo que es el momento para hacerlo. Sí, sí. Hoy, ahorita lo ponemos en el chat. De acuerdo, y normalmente damos otra ronda, pero ya por el tiempo hoy va a ser imposible. Doctora Elena, nuestra campeona, que siempre es nuestra madrina de oro. A ver, doctora, su mensaje. Pues bueno, yo quiero felicitarme porque tengo excelentes amigos que dominan el tema, pero además que son referéndum en América y en Europa. O sea, quiero recomendarles el libro de hernias del doctor Mayagoitia. Les quiero recomendar las lecturas de los ponentes que tuvimos hoy, porque muchas veces andamos buscando libros de otras partes del planeta, pero la verdad es que el libro del doctor Mayagoitia es muy buen texto, y en el Tratado de Cirugía General también tenemos los temas, pero sobre todo que son personas que han recorrido toda la República dando estos cursos, estos seminarios, y pues que realmente de lo que se trata es de que la persona, desde que se está involucrando en la preparación médica quirúrgica, sepa la importancia de todo lo que es, pues no es nada más la anatomía, son ya lo mencionó Irma, ¿verdad? Las dos Irmas, la importancia de conocer las estructuras, la bioquímica de la colágena, todo esto, porque sabemos que también está aspectos de tipo hereditario, ¿verdad? Para la situación, ya mencionaba. Quiero felicitar al doctor Miguel Antonio porque realmente hizo muy buena revisión, pero además se dejó ayudar. Estuvimos con él platicando y creo que aquí va a ser una referencia para que los residentes aprendan estas competencias que están, desde luego que en el PUEN, lo que son materiales de sutura, cierre de pared, las incisiones. Podríamos estar muchas horas hablando de este tema porque la verdad a todos nos apasiona saber qué tipo de incisión es más frecuente que presente un defecto, pero lo importante es la prevención. Y yo creo que el día de hoy nos dejaron muy claro que hay factores del paciente, hay factores de la técnica, hay factores de los materiales, pero sobre todo que nosotros tenemos que tener esos materiales, exigir esos materiales, y cuando no los tenemos, anotarlos en el expediente, en la nota operatoria, porque también puede decir, es que yo tengo un problema de una demanda porque cerré con seda, porque nada más había seda. A ver, yo lo anoté en mi nota operatoria, a veces no, ¿verdad? Entonces, yo creo que esta sesión les va a dejar mucha enseñanza. Acérquense al doctor si necesitan revisar los artículos, pero también accedan a los diplomados, estén pendientes de los cursos que se dan y pues los libros que actualmente tenemos a la mano. Y yo quiero felicitar a todos mis compañeros porque estuvieron apoyando y cobijando a Miguel Antonio, y pues yo creo que al rato ya va a estar siendo parte de este gran equipo de los amantes de la reparación de las hernias.
Quiero, dicho sea de paso, que la doctora Elena, que es nuestra madrina de este programa, siempre, previo a la sesión, tiene una reunión con el invitado, con sus invitados. No, la verdad que yo la felicito, doctora Elena, y a todos los ponentes, el doctor Miguel Antonio, doctora Irma Cruz, doctora Irma Sánchez, doctor Héctor Cisneros, por supuesto a nuestro amigo el doctor Juan Carlos Mayagoitia, el doctor Elena, realmente los aprecio de corazón, ustedes lo saben, y quiero decirles a todos que la aportación que hacen nuestros invitados la hacen sin ninguna, no lo hacen con ningún interés más que el de aportar a la comunidad médica. No hay, ellos no reciben un pago, no lo hacen más que para ustedes, una aportación a la comunidad médica, a los próximos cirujanos generales, y bueno, eso tiene un gran valor. Yo quiero felicitarlos, agradecerles, recordarles que todos los miércoles a las 8 este mismo link en Facebook y el link de Zoom pueden estar aquí, en esta sesión de La Voz de Reciente Cirugía. Los que están en Facebook no ven el chat, pero para el informe del diplomado por el doctor Mayagoitia es amhernias@hotmail.com. Y yo se lo voy a poner ahorita en el Facebook para los que quieran tener esta información, y recordarles que inviten a más Eso es lo que quiero decir. Nos van ganando los ginecólogos, no es posible, caray. Y la sesión de los martes siempre top, o sea, tiene muchos. No nos pueden ganar los ginecólogos. Hay que invitar a más residentes. También tiene un muy buen mentor, el doctor Montalvo. Muchas gracias, les agradezco mucho. Nos vemos el próximo miércoles a las 8 de la noche. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctores. Gracias. Muchas gracias. Felicidades, Miguel. Hasta luego. Felicidades, Gracias. Irma. Felicidades. Pues, igualmente. Gracias, doctor. Hasta luego, licenciado. Buenas noches. Que esté muy bien. Gracias. Adiós, Héctor. Adiós. Adiós, doctora. Gusto en verle. Igualmente, doctora.